En un pequeño pueblo fuera de París, un pueblo que vivía sus días en una extraña tranquilidad, había una casa misteriosa situada en una colina apartada. La casa estaba cubierta de ramas de vid entrelazadas, y sus puertas de madera en descomposición crujían cada vez que el viento frío pasaba a través de ellas. Los habitantes evitaban incluso mirarla. Circulaban leyendas sobre la casa, que afirmaban que estaba habitada por espíritus enfadados de un pasado lejano, y que cualquiera que se acercara desaparecería sin dejar rastro. Pero antes de comenzar con esta intrigante historia, por favor suscríbete a nuestro canal y activa el icono de la campana para recibir nuestros videos tan pronto como se suban. Isabel, una joven periodista, acababa de regresar a su pequeño pueblo después de su estancia en París. No sabía mucho sobre la historia del pueblo, pero cuando escuchó hablar de esa casa por un viejo amigo, sintió una curiosidad incontrolable. Su amigo, Jack, le había hablado de gritos misteriosos que se oían de la casa a medianoche y de personas que decían haber visto luces extrañas emanando de sus ventanas. Estas historias fueron suficientes para que Isabel decidiera investigar por sí misma y escribir una historia que la hiciera famosa en el mundo del periodismo. Tomó su cámara y una pequeña linterna. Se puso su abrigo grueso para enfrentarse al frío de la noche y se dirigió hacia la casa tarde en la noche, cuando las calles estaban vacías. El camino que conducía a la casa estaba rodeado de grandes árboles y el viento aullaba entre las ramas. Cuando llegó frente a la puerta de la casa, dudó un momento, pero su curiosidad venció a su miedo. Le costó abrir la puerta de hierro y escuchó su chirrido resonar en el aire, como si el propio sonido le advirtiera de no avanzar. Isabel entró con cautela en la casa, usando su linterna para examinar los lugares. Todo dentro estaba cubierto de polvo, y los muebles estaban dispersos por las habitaciones. Las paredes estaban llenas de grietas, como si el tiempo hubiera grabado sus historias en ellas. Mientras exploraba, notó que algunas cosas dentro de la casa no parecían completamente abandonadas. Había huellas en el suelo polvoriento y un viejo tazón que parecía contener restos de comida. Siguió bajando un largo pasillo oscuro. Al final del pasillo vio una puerta entreabierta. Se acercó lentamente, pero antes de que pudiera tocarla, sintió una corriente fría pasar cerca de ella, como si algo invisible se moviera a su alrededor. La puerta se abrió lentamente ante ella sin que la tocara. Lo que vio detrás de la puerta hizo que su corazón se detuviera por un momento. La habitación estaba llena de velas encendidas, y en las paredes había símbolos extraños dibujados con sangre. En el centro de la habitación, un libro abierto descansaba sobre una mesa de madera. Se acercó cautelosamente al libro y comenzó a leer las palabras escritas en él. No entendía el idioma, pero sentía que las palabras mismas intentaban comunicarse con ella. Cuando estaba a punto de tomar una foto del libro, escuchó pasos acercándose por el pasillo detrás de ella. Apagó rápidamente su linterna y se escondió detrás de la mesa. Los pasos se acercaron. Su sonido se hacía más claro. De repente, el ruido se detuvo por completo. Su respiración se aceleró, pero no se atrevió a moverse. Después de minutos que parecieron horas, decidió salir de su escondite. Cuando levantó la cabeza, vio a alguien de pie en la esquina de la habitación. Llevaba un largo abrigo negro y su rostro estaba cubierto por la sombra de su sombrero. Levantó rápidamente su cámara para fotografiarlo, pero cuando la luz de la linterna iluminó la habitación, el hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió salir inmediatamente de la casa, pero cuando intentó salir, encontró la puerta por la que había entrado cerrada con llave. Comenzó a escuchar voces susurrantes llenar la habitación. Las voces llamaban su nombre. Mientras trataba de comprender lo que estaba pasando, todas las velas de la habitación se apagaron de repente, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Intentó encender su linterna, pero ya no funcionaba. Comenzó a abrirse paso en la oscuridad, pero de repente sintió una mano fría que la sujetaba del brazo. Intentó gritar, pero su voz no salía. La mano comenzó a arrastrarla hacia la esquina de la habitación. Sintió que su mente se apagaba, pero antes de cerrar los ojos, escuchó una voz claramente decir: «No saldrás de aquí». Cuando recobró la conciencia, se encontró en una habitación completamente diferente. Estaba rodeada de espejos en todas las paredes. Su reflejo en los espejos no era normal.
Parecía que los reflejos se movían independientemente de ella. Mientras intentaba encontrar una salida, notó que uno de los reflejos no se parecía en nada al suyo. Sonreía con una sonrisa siniestra, mientras que su propio rostro estaba lleno de miedo. Mientras Isabel fijaba la mirada en el extraño reflejo en el espejo, sintió que sus piernas comenzaban a temblar. El reflejo seguía mirándola, sonriendo con una sonrisa aterradora, como si conociera un profundo secreto sobre ella. Intentó retroceder, pero las paredes a su alrededor parecían estrecharse, como si se estuvieran cerrando sobre ella. Una voz débil comenzó a resonar en sus oídos, como si alguien susurrara su nombre desde una distancia. «Isabel, Isabel», gritó tratando de romper el silencio, pero escuchó su voz transformándose en una fuerte risa proveniente de los reflejos en los espejos. La risa venía de su propio reflejo, pero no era su risa. Estaba llena de terror y comenzó a correr hacia lo que parecía ser una puerta al final de la habitación, pero cuanto más se acercaba, más parecía alejarse, como si la habitación misma se moviera con ella. Se detuvo para recuperar el aliento y giró lentamente la cabeza. Encontró que el reflejo extraño salía del espejo. Su cuerpo era transparente, pero estaba lleno de líneas oscuras y entrelazadas, y sus ojos brillaban con una luz roja. Ya no podía mover sus pies, sentía que estaba atrapada en el suelo. La voz susurró de nuevo, pero esta vez venía desde dentro de su cabeza. «Estás aquí porque tenías curiosidad. Los humanos no saben cuándo dejar de buscar cosas que deberían permanecer ocultas». Intentó resistirse, comenzó a gritar y golpear los espejos con sus manos desnudas hasta que sus palmas sangraron. La sangre comenzó a caer sobre el vidrio, pero no caía. En cambio, los espejos absorbían la sangre y extraños símbolos comenzaron a brillar en sus superficies. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió y cayó a un lugar oscuro. Cuando cayó, sintió que caía para siempre. Los sonidos a su alrededor estaban llenos de susurros y gritos, pero cuando finalmente se detuvo, se encontró en una habitación completamente diferente. La habitación estaba iluminada por lámparas de aceite y las paredes estaban llenas de fotos viejas de figuras familiares. Se acercó a una de las fotos y descubrió que era una foto de ella, pero parecía vieja de varias décadas, como si hubiera sido tomada antes de su nacimiento. Escuchó pasos detrás de ella, pero no se giró. Sintió el frío deslizándose por su espalda y cuando miró la sombra en el suelo, notó que era diferente. Se movía sola, moviendo sus brazos como si tratara de señalarle algo. Cuando giró lentamente la cabeza, se encontró cara a cara con una figura oscura que estaba justo detrás de ella. Sus rasgos eran borrosos, pero la miraba fijamente. La figura habló con una voz profunda y amenazante. «Estás aquí porque desafiaste las reglas de este lugar. Todos los que vinieron a esta casa lo hicieron por curiosidad, y ninguno de ellos salió jamás. Este mundo es una prisión para las almas perdidas, que no pudieron resistir su deseo de descubrir lo desconocido». Isabel sintió que su corazón casi se detenía. Intentó comprender la realidad de que podría estar atrapada aquí para siempre, pero entonces recordó la cámara que había traído con ella. La sacó y comenzó a grabar todo lo que veía. Pensó que si encontraba una salida, esas imágenes podrían servir como prueba de lo que le había sucedido. Mientras caminaba detrás de la figura, comenzó a escuchar sonidos familiares. Había la voz de su madre llamándola a lo lejos. Se detuvo y gritó: «¿Mamá? ¿Eres tú?». La figura sonrió con una sonrisa misteriosa y dijo: «Todos oyen lo que quieren oír en este lugar. Las voces que oyes son solo una prueba de tu voluntad. Si las sigues, nunca volverás». Pero Isabel no resistió el llamado de su madre. Comenzó a correr hacia la voz y la figura no intentó detenerla. En su lugar habló con una voz profunda: «No lo lograrás si dejas que tus emociones te guíen. Este lugar las usa para atraparte». Una voz resonó en su cabeza: «Deberías haberte mantenido alejada de la casa, Isabel. Ahora nunca escaparás de la verdad. Esta casa toma lo que quiere, y tú eres su próxima víctima». Así, Isabel se dio cuenta demasiado tarde de que su curiosidad la había llevado a un mundo de oscuridad eterna, donde escapar era imposible.